Mis saludos a todos los participantes en esta edición de UBATIC y mi especial agradecimiento a los organizadores que me han dado la oportunidad de poder compartir con todos ustedes unas breves consideraciones y reflexiones en torno a algunas tendencias, desafíos, desajustes, también prácticas educativas emergentes que se están produciendo en este momento en el ámbito de la educación escolar y que a mi juicio tienen que ver no tanto con la incorporación de las TIC a la educación formal y escolar como con el impacto que están teniendo estas tecnologías digitales en la emergencia, en la aparición de una nueva ecología del aprendizaje que en muchos aspectos disuena totalmente de la ecología del aprendizaje que sustenta el modelo de educación formal en el que estamos trabajando desde hace más de un siglo. La transparencia que pueden ver resume en realidad la tesis principal que quería plantear. Siempre que pensamos en el impacto de las TIC en la educación formal, pensamos sobre todo en el impacto directo, es decir, en cómo la incorporación de estas tecnologías han modificado, están modificando y probablemente seguirán modificando y modificarán aún más en el futuro la educación escolar al incorporarse como contenidos de aprendizaje, como herramientas de aprendizaje o también como entornos de aprendizaje. Evidentemente, el impacto que han tenido las TIC en estos tres aspectos es diferente en función del nivel educativo. En el caso de la educación superior, por ejemplo, es evidente en este momento que las TIC se han incorporado de forma más o menos masiva como, sobre todo, entornos de aprendizaje en aquellas instituciones dedicadas a la formación o a la educación a distancia y también en parte como herramientas de aprendizaje. En cambio, en la educación básica el impacto ha sido mucho mayor como contenidos de aprendizaje en la perspectiva de los esfuerzos por promover la alfabetización digital. Pero como les decía, mi argumento principal es que el impacto fundamental de las tecnologías digitales en la educación formal no es un impacto directo, no es un impacto, o no va a ser tanto un impacto directo como un impacto indirecto debido o provocado por el hecho de que las tecnologías digitales, entendiendo por tecnologías digitales las tres generaciones, podríamos decir, estas tecnologías, desde los PCs hasta las tecnologías inalámbricas, de conexión inalámbrica, móviles y ubicuas, están modificando la actual ecología del aprendizaje. Y esto plantea realmente un desafío en profundidad a la educación formal y escolar en todos sus niveles educativos. Algunos aspectos que me parece importante destacar de esta nueva ecología del aprendizaje que choca frontalmente en muchos aspectos con la ecología del aprendizaje que da sustento a la educación formal actual son los que aparecen en esta segunda transparencia. Habría muchos más, pero me voy a limitar a estos 5 porque creo que son transparentes, claros y muy poca gente pone hoy en día en causa, es decir, son ampliamente aceptados. El primero es la aparición de múltiples nichos de aprendizaje al lado de los contextos o entornos de educación formal que ofrecen a las personas, que nos ofrecen oportunidades y herramientas para aprender y que han dado lugar a lo que el fenómeno que en ocasiones se denomina la informalización creciente del aprendizaje y que, para decirlo en pocas palabras, remite al hecho de que hoy en día el protagonismo del aprendizaje válido, entre comillas, del aprendizaje que realmente merece la pena, ya no es un patrimonio exclusivo de las instancias de educación formal como lo ha sido tradicionalmente. Otro rasgo destacado de esta nueva ecología del aprendizaje es la importancia creciente del aprendizaje no solo a lo ancho de la vida, que hace referencia a lo que acabo de comentar, es decir, al hecho de que aprendemos en muchos contextos y en muchos entornos diferentes, las personas mucho más allá del contexto escolar, sino también a lo largo de la vida. Hoy en día sabemos que las necesidades básicas de aprendizaje no se pueden resolver únicamente en el periodo de formación inicial y que las personas vamos a tener necesidades de aprendizaje a lo largo de nuestra vida y que, por lo tanto, es necesario poner en marcha, organizar sistemas educativos susceptibles y capaces de satisfacer estas necesidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Otro
aspecto que me parece especialmente interesante e importante de esta nueva ecología del aprendizaje es el que tiene que ver con la importancia que tiene la trayectoria de aprendizaje que seguimos las personas a lo largo y a lo ancho de la vida como uno de los elementos fundamentales de la formación. Las trayectorias personales de aprendizaje se han vuelto tan importantes que hoy en día es difícil encontrar currículums vitae de personas que no reflejen de alguna manera estas trayectorias de aprendizaje y que no le den más importancia a este aspecto, es decir, al conjunto de entornos en los que uno ha participado y ha adquirido y desarrollado, gracias a esa participación, competencias y ha realizado aprendizajes nuevos, que al hecho de haberse formado en una determinada y única institución de educación formal. Otra de las características igualmente destacadas, a mi juicio, como ya he comentado antes, es el protagonismo importante de las TIC digitales como vías de acceso a la información y al conocimiento. No solamente como vía de acceso, sino como base y como formato y como modo de representación de acceso a la información y al conocimiento. La educación formal tradicionalmente ha estado basada y sigue estando basada en un tipo, en un lenguaje y en un formato de representación que es la lengua escrita. Las TIC digitales han traído consigo la multiplicación de vías de acceso a la información y al conocimiento, no solamente como vías, sino como formatos y como lenguajes de representación del conocimiento. Y finalmente quería señalar también otro aspecto que me parece importante de esta nueva ecología, que es la importancia creciente que se acuerda a las competencias genéricas y transversales. No es una casualidad que hoy en día todos los currículums de todos los niveles educativos pongan el énfasis que ponen en la adquisición de competencias. Los enfoques curriculares basados en competencias son, a mi juicio, una manifestación más o un elemento más de esta nueva ecología del aprendizaje, que pone el énfasis no tanto en los contenidos particulares o en la adquisición y desarrollo de competencias específicas de aprendizaje, sino más bien de aquellas competencias que están en la base de la capacidad de las personas para continuar aprendiendo ante nuevas situaciones y a lo largo de la vida. Como fruto de esta nueva, podríamos y de hecho hay análisis que se pueden consultar y que amplían estos rasgos y que añaden otras características a esta ecología del aprendizaje nueva que se está dibujando, pero esto basta, digamos, creo, para señalar algunas de estas tendencias y desafíos que se plantean a la educación escolar como consecuencia de esta nueva ecología que choca frontalmente con la ecología que está a la base de la educación formal en este momento. Cada uno de los puntos que aparecen aquí, y podríamos señalar sin duda otros, pero una vez más bastará con estos para ilustrar la tesis que les quiero presentar y poder abrir luego el debate y la discusión, cada uno de estos puntos constituye al mismo tiempo, a mi manera de ver, una tendencia que es posible detectar a través, como luego comentaré, de prácticas educativas emergentes que empiezan a instalarse y hasta cierto punto a difundirse dentro del ámbito de la educación formal, sobre todo en el nivel de la educación superior, y al mismo tiempo plantean un desafío, porque manifiestamente son prácticas educativas emergentes que es posible poner en marcha en situaciones muy acotadas y a nivel experimental, pero cuya generalización plantea fuertes dificultades porque choca frontalmente con la manera como están organizadas las instituciones de educación formal en el nivel superior y también en el nivel de la educación básica, pero mi referencia aquí es fundamentalmente el ámbito de la educación superior. El primero es la flexibilización en el acceso a las instituciones de educación formal. Quizá este sea uno de los puntos en los que a nivel de educación superior más se ha avanzado y donde, sin ser todavía algo que se pueda decir que es una tendencia que se haya instalado y para cuya concreción se hayan resuelto los problemas que plantea, es quizá donde más se ha avanzado. Lo que quiero decir con esto, digamos, es que nuestras instituciones están pensadas sobre todo para incorporarse a un periodo de formación inicial y se considera, digamos, que lo importante
de una formación, ya sea de tipo profesional o de tipo científico, la formación inicial es la que realmente va a marcar todo el desarrollo posterior. Es lo más importante, yo diría casi que lo único que se contempla en las instituciones desde el punto de vista de la estructura y de la organización. Como decía, en el ámbito de la educación superior se ha avanzado y hoy en día prácticamente todas las universidades ofrecen posibilidades no únicamente de reingresar una vez a la institución para realizar estudios de actualización, sino de actualización, de ampliación, de reciclaje. En el ámbito de la educación escolar, de la educación básica, por ejemplo, se está mucho más atrasado en este punto y todos sabemos que en la mayoría de sistemas educativos los alumnos que por la razón que sea abandonan el sistema antes de haber llegado al término de la educación básica, tienen muy difícil poder volver a reincorporarse y seguir con su proceso de formación. El segundo aspecto que quería comentar es que es también, como el anterior, al mismo tiempo una tendencia y un desafío, es la toma en consideración progresiva del aprendizaje realizado en contextos ajenos al de la educación formal. La idea fundamental en este punto, digamos, es que sea cual sea la formación en la que estemos pensando, la posibilidad de utilizar aprendizajes relevantes e importantes para esa formación en contextos de educación no formal, muchas veces se desaprovecha y es necesario, en consecuencia, invertir esto y poder aprovechar esos aprendizajes también para la formación específica que se está promoviendo desde el ámbito de la educación formal. El tema es cómo conseguir realmente capitalizar, aprovechar esos aprendizajes relevantes para la formación que se realizan fuera de los muros de la universidad o de la institución de educación en la que estemos trabajando. Es una tendencia, y como luego comentaré, hay prácticas educativas emergentes que apuntan justamente en esta dirección, pero todos sabemos también que las instituciones de educación superior tienen una organización, suelen tener en mayor o menor medida una organización y una planificación que hace muy difícil que se pueda tener en cuenta, aprovechar, tomar en consideración de manera sistemática estos aprendizajes que nuestros estudiantes, sea cual sea la formación en la que estemos trabajando, realizan fuera del ámbito de nuestras aulas, de nuestras universidades y que sin embargo son de gran relevancia. Una tercera, también al mismo tiempo tendencia y desafío, esta a mi juicio quizá es la tendencia y el desafío de mayor calado, es la que tiene que ver con la tendencia hacia la personalización del aprendizaje. Es una evidencia, creo, hoy en todos los niveles educativos y especialmente en el nivel de la educación superior, que hay una aspiración por parte de los estudiantes a personalizar su aprendizaje, a construir sus trayectorias personales de aprendizaje, lo cual es un desafío porque choca frontalmente con la mayor parte de los currículums de las instituciones de educación superior, que son currículums cerrados, que son currículums que establecen vías de formación muy acotadas, muy direccionales y con poco margen de maniobra para que los estudiantes puedan personalizar su propio trayecto formativo. No me refiero a la posibilidad de elegir más o menos materias optativas, me refiero realmente a la posibilidad, digamos, dentro de un ámbito de conocimiento, de poder organizar el trayecto de formación en base a los propios intereses dentro de ese ámbito. Tendencia que por el momento plantea realmente desafíos y dificultades importantes para ser asumida y llevada hasta sus últimas consecuencias en el ámbito de la educación superior. Y finalmente, el último punto, no porque sea el último, sino el último que quería mencionar como tendencia y al mismo tiempo como desafío que tenemos delante y que me parece importante, es el de la toma de conciencia de que hoy en día, sea cual sea el ámbito de formación en el que estemos trabajando, lo importante ya no es solo la adquisición de conocimientos concretos y particulares, sino el desarrollo de competencias
que nos permitan ayudar a conformar alumnos con capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de la vida y a lo ancho de la vida, como decíamos antes, porque es eso realmente con lo que se van a ver enfrentados una vez termine su periodo de formación inicial. Quiero terminar simplemente mencionando algunas prácticas educativas emergentes que a mi manera de ver reflejan justamente estas tendencias y que plantean estos desafíos cuando uno deja de verlas como experiencias particulares y se plantea la posibilidad de su generalización, es decir, cuando uno lo ve a escala de generalización y no únicamente como experiencias hasta cierto punto marginales, como suelen ser en muchos casos las experiencias, digamos, que se organizan en torno, hasta hoy al menos, en torno a estas prácticas educativas emergentes. La primera, una vez más mencionado, o aparecen aquí mencionadas 4, pero podría hacer referencia a otras muchas que reflejan estas tendencias que antes hemos comentado, lo que se llama, o lo que se ha dado a llamar el aprendizaje sin costuras, sin fisuras, el aprendizaje, digamos, que cuando se planifican los procesos de formación o se hacen diseños instruccionales y diseños educativos que parten del principio que hay que dar a los alumnos la posibilidad de aprender en cualquier lugar y en cualquier momento, utilizando para ello las posibilidades que ofrecen las tecnologías móviles, básicamente. Esto ahí empieza a haber ejemplos, experiencias de procesos formativos diseñados en base a este principio que son de un gran interés, pero sigue siendo terriblemente difícil poder imaginar cómo esto se puede generalizar hoy por hoy en el ámbito de la educación superior sin revisar en profundidad la organización y el funcionamiento de las instituciones. Un segundo punto ampliamente conocido, no me voy a detener en él porque todos lo conocemos, es el de la utilización creciente de los recursos y las prácticas educativas abiertas en el ámbito de la educación superior. Quizá este sea uno de los puntos donde más se ha avanzado y donde es más fácil poder imaginar cómo se pueden organizar prácticas en torno a este tipo de planteamientos que puedan ser asumibles por la organización y el funcionamiento de las instituciones actuales. En cualquier caso, lo que quería señalar es que detrás de esta práctica, como de la anterior, tenemos la tendencia que antes señalaba de la informalización creciente del aprendizaje escolar, de la puesta en relieve de las trayectorias personales de aprendizaje, de la necesidad de una mayor flexibilidad en el acceso a los procesos de formación ofrecidos por las instituciones de educación superior, etc. El tercero que quería, en esta misma línea que quería señalar, es el de los cursos masivos abiertos en línea, que van también en la misma línea, en la posibilidad de facilitar el acceso a capas mucho más amplias de la población a estos recursos y a estas ofertas formativas de las instituciones de educación superior, saltando, por así decir, las trabas administrativas que tradicionalmente se han puesto desde el punto de vista del acceso a estos procesos formativos. Y finalmente, el último, que me parece que de alguna manera concentra todas estas tendencias y al mismo tiempo todos los desafíos que antes comentaba, es el de las prácticas educativas organizadas en torno a la utilización de entornos personales de aprendizaje. Ahí, digamos, se concentra la voluntad de tomar en consideración los aprendizajes realizados fuera de las instancias de educación formal, o dicho de otra manera, el de incorporar, capitalizar, aprovechar los aprendizajes realizados en contextos informales. Ahí aparece también la idea de la puesta en relieve de una mayor personalización del aprendizaje como algo fundamental. Ahí aparece la idea de poner al aprendiz en el centro del proceso de aprendizaje, no únicamente de la gestión del proceso, sino también de la elección en cuanto a los intereses de lo que se quiere aprender. Ahí, en definitiva, digamos, aparece esta idea de que las personas, cuando nos movemos de un contexto de aprendizaje a otro, no abandonamos nuestros intereses ni nuestros conocimientos, sino que hay una continuidad en el aprendizaje que en el tránsito entre nichos o entre contextos de aprendizaje que las instituciones de educación formal tradicionalmente han tenido tendencia a ignorar o a no tomar suficientemente en cuenta.
Termino pues volviendo al mismo punto donde me situaba al principio. La tesis fundamental de la que yo les quería hablar es que entiendo que no son las TIC, sino los cambios que han introducido las TIC en el marco de la sociedad actual, en lo que podríamos denominar la ecología del aprendizaje, es decir, la manera como aprendemos las personas, dónde aprendemos, cuándo aprendemos, cómo aprendemos, con quién aprendemos. Es este cambio en esa ecología del aprendizaje lo que está modificando no la educación escolar, sino la manera como está organizada la educación escolar y la educación formal en sus diferentes niveles y el sentido que tiene esa organización, y nos obliga a revisar, creo, en profundidad esta organización, este funcionamiento, estos objetivos y hasta esta finalidad de las instituciones de educación formal. Muchas gracias y espero que a partir de aquí se pueda abrir un debate y una reflexión compartida.